Muy buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos al webinar de remuneración emocional, un webinar que pertenece a nuestro programa de especialización en gestión de las compensaciones 2021. Nos encontramos el día de hoy con el ingeniero Roger Ruiz. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Nos escucha? Buenas noches, Aarón, sí les escucho muy bien. Por favor, activar el audio. Bien, muy bien, ingeniero Roger. Muy bien a todas las personas que nos están acompañando. Más adelante se van a ir uniendo más personas. Estamos el día de hoy para conversar y exponer acerca de la remuneración emocional, una alternativa de remuneración para las empresas, para poder motivar al empleado, para poder incentivarlo y lograr la productividad que se desea en la organización. Bien, vamos a dar pase al ingeniero Roger Ruiz, en el cual en unos momentos va a dar inicio ya a la exposición. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están, estimados colegas? Vamos a empezar con el webinar relacionado a la remuneración emocional. En nuestra última clase vimos la remuneración fija, la escala salarial, y luego nos sigue la remuneración variable. Pero es un tema relevante en las situaciones actuales, el tema de la remuneración emocional. Porque esta no cuesta a la organización económicamente porque no le entrega un monto, un dinero, sino le entrega servicios al trabajador, le entrega bienestar. Y es eso lo que hace que muchas organizaciones tengan personal altamente comprometido, estén motivados con ello. ¿Ya? Es que las circunstancias han cambiado. Desde antes ya éramos dependientes de nuestros líderes, y nuestros líderes, como ustedes conocen, hay diversos tipos de líderes, ¿no? Transformacional. Y el líder ahora, llamemos que está primando, es el líder humano, ¿no? Eso no quiere decir que sea buena gente, no quiere decir que toma a la persona como centro de atención de su labor, ¿ya? Sobre todo ahora con las circunstancias del COVID, las familias, etcétera, el liderazgo se está volviendo más transformativo, ¿no? Incluso resiliente. Es decir, tiene que sacar sus propios recursos para salir adelante. Entonces, una organización que tiene problemas necesita líderes y personal resiliente, ¿ya? No solamente los líderes, sino también las personas tienen que brindarse más y mejor a la organización. Muy bien, entonces este webinar va a tener una parte, llamemos teórica. Luego creo que lo central está en los ejemplos que les hemos traído, ¿no? Y también sería interesante escucharlos a ustedes, cómo en sus organizaciones pueden tener ya remuneración emocional o salario emocional también se les conoce, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Ya. Ya está, la remuneración emocional. Miren, antes nosotros, los líderes se preocupaban de su personal, lo que dicen de hit la cabeza, ¿no?
las manos, la parte operativa, y el corazón, el sentimiento. ¿Ya? Ahora, lo que se refiere a la cabeza, se refiere a temas estratégicos, ¿no? El pensar, la capacidad analítica, esas competencias blandas principalmente que son de desarrollo. Las manos se refieren básicamente a competencias técnicas, a las destrezas, ¿no? Y el corazón se refiere al sentimiento que uno le brinda hacia la organización o hacia su compañero de trabajo, su jefe, ¿no? Entonces, eso era antes, 69% la cabeza, las manos 44% y el corazón 25%. Por supuesto que no son más 100 porque a los trabajadores se les preguntó en forma clara que ellos dijeran la capacitación o el desarrollo del personal, ¿cómo crees que tú tienes en la empresa? Entonces ellos dijeron 69, 44, 25. Pero ahora posiblemente va a cambiar, ¿no? Posiblemente va a ser más corazón, más actitud con C, ¿no? Más actitud con C. También actitud con P, eso está en las manos, llamemos, en el hacer, las habilidades, las destrezas, ¿no? Entonces, se entiende que en adelante el trabajador va a tener más actitud con C. ¿Quién ha acelerado este tema de liderazgo más humanista? Ha sido el COVID-19, ¿no? Ya estamos más de un año con esta pandemia y nosotros centramos nuestra atención en el personal. No solamente en la empresa, sino también el gobierno, ¿no? El gobierno ha establecido procedimientos, políticas, en lo que significa la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Pero la gente, lo que siguen trabajando, ¿no? Requieren ser reconocidos más como personas que por lo que hacen. Es decir, nosotros cuando manejamos puestos, hablamos del puesto, ¿cierto? Pero cuando administramos personas, manejamos personas. O sea, yo quisiera que me reconozcan como Roger Ruiz, ¿no? Más que como profesor, llamemos, ¿no? Un técnico mecánico quiere ser reconocido por su nombre, por su apellido, es decir, su calidad humana, ¿no? Que como hemos hablado, es muy importante el tema de la personalidad, ¿no? Del trabajador. Entonces, en este punto lo que queremos expresar es que el personal exige líderes más humanos y los líderes van a tener una reconversión con un rol también más humano. ¿Ya? Muy bien. Algunas preguntas para tratar el tema, ¿no? En cuanto a satisfacción del personal con su puesto de trabajo, ¿no? Es una variable muy importante, ¿no? Es una variable muy importante. La pregunta es, ¿qué porcentaje de trabajadores o de personal están satisfechos con su labor? ¿Ya? Y esto a veces se mide en el clima organizacional o en el clima laboral. ¿Qué porcentajes están satisfechos con su personal, con su trabajo? Y otra es, ¿qué porcentaje de personas están comprometidas con la organización? Y en el clima laboral, hay unos porcentajes que valdría revisar. Por ejemplo, en algunas organizaciones donde hemos participado, consideran que es un buen porcentaje de clima laboral, o sea, satisfacción, compromiso y otras variables, consideran que es un buen porcentaje 80%.
Yo no estoy, para mí 80% no es alto. Para mí 80% es bajo. Si yo tengo un clima laboral donde 8 de 10 trabajadores tienen satisfacción, tienen compromiso y otros, quiere decir que hay dos que no lo están. Hay dos que no lo están. Entonces, hay, a ver, por favor, ¿podrían desactivar el audio de la música? Entonces, cuando usted vean clima laboral 80%, realmente es de preocupar, porque eso significa que en términos generales, ¿no? 8 de 10 trabajadores están bien, llamemos, en la labor. Y hay 2 que no lo están, ¿no? Hay 2 que estarían cobrando por lo que no hacen, ¿no? Eso es. ¿Ya? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? La satisfacción y el compromiso del trabajador. El otro es el nuevo trabajador que reemplaza al que se fue. Genera un costo. Genera un costo porque se estima que la producción de este señor, pues, al no estar, va a disminuir o se puede desaparecer esa producción. Hay a veces que uno reemplaza al otro, etcétera, pero hay un costo. Definitivamente hay un costo por dejar de producir o porque lo tomó el trabajo otra persona que no tenía las competencias para desarrollarlo. Entonces hay un costo ahí, ¿ya? ¿Cuánto cuesta este nuevo trabajador que reemplaza al anterior? ¿No? Este es algo para averiguar, ¿no? Y también, la otra pregunta también relacionada al compromiso, ¿cuánto cuesta la falta de compromiso del personal de la empresa? ¿No? Esas son preguntas un poco difíciles de medir, pero ni tanto, les comento. Hay trabajos de investigación que de ahora con el People Data ya se busca medir esto, porque realmente es un costo relevante. El costo de una persona poco comprometida con la organización es relevante, ¿no? Estas preguntas un poco que nos hacen panorama, ¿no? De lo que vamos a tratar ahora mismo, ¿ya? Realmente el personal busca ser feliz, llamémoslo las 24 horas del día, en su hogar, con su familia, en su trabajo, con el personal con quien trabaja y en otras actividades. Pero el personal aspira a tener un crecimiento, un desarrollo personal y profesional al interior de la organización. O sea, ser una persona importante con sus conocimientos, con sus habilidades, con sus destrezas, con sus actitudes, sus comportamientos organizacionales, ¿no? Entonces, cuando uno tiene crecimiento dentro de la organización, uno se siente feliz, se siente mejor, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera mi línea de carrera, entonces yo ya sé cuáles son los puntos que debo prepararme para tener competencias para el futuro, ¿no? Entonces, una buena práctica.
amigos andando por ahí, me asaltaron. A ver, estaba buena la música, pero tenemos que seguir. ¿Ya? Entonces el crecimiento que como persona tienes en tu vida laboral es importante, ¿no? Es así como creciste de joven en el colegio, en la universidad, también te toca crecer en la organización. En esta organización que estás y posiblemente en nuevas organizaciones, ¿no? Entonces te vuelves más feliz y comprometido cuando tienes nuevos conocimientos, nuevas competencias y posiblemente se hacen necesarios nuevos retos para que tú mismo te pruebes y para que tú mismo sepas hacia dónde puedes ir, ¿no? Un tema importante es el ambiente de trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo, llamemos físico, es importante, por supuesto, que todo esté iluminadito, bien pintadito, bien ordenado, pero el ambiente de trabajo también con las personas, ¿no? Con los amigos, con los compañeros de trabajo, ¿no? Es importante, no solamente el ambiente físico, sino también el ambiente personal, ¿no? Y por supuesto, nosotros tenemos que tener estabilidad económica. Y lo importante de remuneración que hemos conversado con ustedes es que sea una buena remuneración en el sentido que esté bien establecida tu remuneración, ¿no? Eso es lo que requerimos, una remuneración adecuada, bien pagada, ¿no? Que no te están haciendo el favor, sino que con tu trabajo tú compensas esa remuneración. Que tu trabajo valga más que tu remuneración es lo que aspira una persona que busca desarrollo, ¿no? Y también la remuneración, la estabilidad emocional que como toda persona necesitamos, ¿no? El trabajo no puede ser un lugar de estrés, de ninguna manera. El trabajo no puede ser un lugar de presiones, de fastidio, de malos entendidos. No puede ser. Nosotros, los que trabajamos en gestión humana, debemos evitar esas opiniones diversas. En una oportunidad, dos señoras habían salido, estaban en cinta, y al regresar, después de 3 meses aproximadamente, se acercaron a la gerencia donde yo trabajaba y me preguntaron, no me preguntaron, sino me dijeron, nos hemos enterado que no nos va a tocar el bono al 100%, que por haber estado en embarazo, no solamente nos va a tocar 9 de los 12 meses, ¿no? Y yo le digo, le agradezco que me hayan conversado este tema. Le quiero preguntar, ¿quién les ha dicho eso? ¿No? Porque ustedes no me han consultado, han venido directamente a decirme, dígame por favor quién les ha hecho. Las señoras pues se pusieron pues rojo, verde, plomo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que no le habían dicho, sino de que ellas pensaban que no les tocaba. Y realmente sí les tocaba. Es un tema legal, es un tema que está en el reglamento, por lo tanto le tocaba. Pero el ambiente que generaron no fue justamente cordial, ¿no? Ellas posiblemente en el temor y nosotros sin ningún temor, porque realmente les correspondía. E incluso les íbamos a decir, antes que vengan a la oficina, les íbamos a decir por si acaso, pero así es. Ocurre el comentario, llamemos el chisme, que no ayuda, no ayuda. Me gustaría yo a veces decir, me gustaría que haya un bombero que elimine los chismes, decía yo. Bueno, entonces lo emocional es clave, es importante lo emocional. Dar tranquilidad al trabajador, a la trabajadora es
relevante, ¿no? Donde no hay problema, ¿para qué hacer problemas? Muy bien, entonces esto es lo que el personal quiere: crecimiento, conocimientos, competencias, buen ambiente de trabajo, una remuneración económica atractiva y un trato emocional al interior de su organización. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es el salario emocional? ¿No? El salario emocional, dice acá, son incentivos no económicos que puede ofrecer una organización con el fin de mejorar la motivación y el compromiso de su personal. Son incentivos, no es una remuneración fija, son incentivos. No económicos porque no van en forma dineraria o no dineraria a un trabajador, va al colectivo de la empresa, o sea, va al personal técnico, al personal administrativo, a los gerentes, a los jefes, a todos va. Bueno, muy bien. El salario emocional. Entonces, incentivos no económicos que pueden ofrecer para mejorar la motivación y el compromiso de su personal. Muy bien. ¿Qué es lo que se desea? ¿Qué es lo que debiéramos generar, no? En primer lugar, atraer y retener el talento. Es decir, que las empresas, competencias nuestras, ¿no? Aprecien que acá pagamos mejor, que acá tratamos mejor a la gente. Eso es relevante, ¿no? Otro, mejorar la motivación y el compromiso de sus colaboradores, ya lo hemos dicho, ¿no? Satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales o de competencias del personal. ¿Ya? También hay que generar bajos índices de rotación de personal. Hay que evitar el ausentismo. Alguna gente deja de venir porque no le gusta el trabajo, no le gusta el jefe, no le gusta el ambiente. Hay que generar mayor productividad y producibilidad también se llama. Cuando es mejora de la calidad, se llama producibilidad. Cuando es mejora de la producción, es productividad. Generar mayor productividad y producibilidad, así como reducir gastos. Por ejemplo, en selección de personal, ¿no? Que son muy costosos dependiendo del sector. Por ejemplo, en el sector minero es bien costoso. Aparte de las pruebas, los exámenes, las entrevistas, también hay examen médico, etcétera, ¿no? La persona que se va a trabajar a la mina pasa por un proceso de selección un poco largo y le cuesta más a la empresa que al señor, ¿ya? Entonces esto es lo que deseamos, ¿no? Tener personal atractivo, nuestra empresa. Requerimos motivación, requerimos entusiasmo, requerimos compromiso, satisfacción de las necesidades del personal, de su familia, y también de su preparación, de sus competencias, así como reducir los índices de rotación de personal, el ausentismo, pero generar productividad, producibilidad, rentabilidad si gustas, y reducción de gastos en selección de personal y otros que puedan ver. Muy bien, esto es lo que se desea dentro de un programa de remuneración emocional. Entonces, acá sí ya les he puesto ejemplos de salario emocional. No los he dividido en personal, familiar o de capacitación. Se los he colocado en función a lo que he leído y también a lo que me ha pasado a mí en mi experiencia, donde he encontrado algunos ejemplos de salario emocional bien interesantes. No creíbles, pero bien interesantes, ¿verdad? Bueno, lo que está de moda ahora, dada las circunstancias, es el tema del trabajo remoto, ¿no? O teletrabajo, cuando uno lo hace en su casa.
Bueno, tiene facilidades, ¿no? Puede atender a sus hijos o puede hacer otra labor, pero fundamentalmente tiene que dedicarse a su trabajo en el horario de trabajo. Ahora también hay software donde saben si tú estás trabajando, las horas en que estás haciendo algo, te pasan un informe que tú tienes que llenar, etcétera, ¿no? El trabajo remoto, que es una facilidad, ¿no? Sobre todo a las personas que son casadas, ¿no? Hay hasta una norma del trabajo remoto que ustedes seguramente la conocen. El otro tema es el horario flexible, ¿no? A la gente se le posibilita en algunas ocasiones que ingresen a tal hora, salgan a tal hora, y esas horas las recuperen después, ¿no? O incluso puede ser días o mediodía, por ejemplo, para hacer una gestión. Ese horario flexible que se da permite que el trabajador pueda hacer evitar su problema personal o familiar que pueda tener, ¿ya? Eso ocurre, ahora las organizaciones la están aplicando con mucho criterio, ¿no? El otro tema importante es la integración entre los trabajadores, ¿no? En algunas empresas han formado una asociación, han formado un club, han formado un grupo de amigos, los amigos de la gerencia tal, los amigos de la gerencia tal, etcétera, ¿no? Y entre ellos comparten. Y aunque parezca mentira, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí, en esas reuniones que tenemos de amigos, ¿no? Seguimos hablando de trabajo, nos preocupamos del trabajo, ¿no? Y ahí a veces hasta resolvemos los problemas que no hemos tenido una reunión en la empresa, pero ahí sí la atendemos, ¿no? Es una reunión amical que lo que busca es la integración y las buenas relaciones entre los participantes, ¿no? Pero muchas veces, a mí me ha pasado, se ven problemas del trabajo. Otra facilidad que hay es cuando la empresa da financiamiento o aprueba un financiamiento que a veces lo da a través de un banco, una entidad financiera, o a veces hasta la misma empresa le da un adelanto de sueldo, medio sueldo, ¿no? Y se requiere un crédito financiero, bueno, también lo puede avalar con las remuneraciones del trabajador, etc. ¿Ya? De mi experiencia, nosotros hemos tenido problemas con el personal cuando han tenido facilidades financieras. Muchos se han endeudado de más, ¿no? Muchos se han endeudado de tal manera que era un problema que saquen baja remuneración. Es decir, tenían que pagar más al banco, ¿no? Y quedaba menos plata para ellos, menos dinero, ¿no? Y nosotros hemos tenido problemas con un buen número de trabajadores. No sabemos si realmente el dinero iba a su hogar o iba a otro lado, ¿no? Entonces ahí se hacía. Es una facilidad que dábamos, pero después un día lo paramos, les comento, sinceramente, porque luego nos enteramos que había un señor que tenía 3 compromisos, ese señor había pedido que lo que le quedaba sea para su mamá, o sea que él al final sacaba un sol. Bueno, un lío pues con el amigo, ¿no? Entonces la facilidad financiera, según mi experiencia de lo que me ha pasado, tuvo problemas. Pero hay otros que no, hay otros que pueden pedir una facilidad financiera para comprar un terreno, un televisor, la inicial de su casa, ahí excelente, ¿no? No quiere decir que todo lo que me haya pasado haya sido malo, pues, ¿ya? Entonces estas facilidades financieras se dan, se descuentan por planilla, ¿no? Cada mes, etcétera, ¿ya? Sobre eso, creo que ustedes también deben haber tenido alguna experiencia. Muy bien, vamos a seguir. Otro tema
que hay, para mucha alegría, muchas empresas tienen guarderías, ¿no? De tal manera que la señora se acerca a la guardería, atiende a su niño, en la hora de trabajo no pasa nada, son 10, 15 minutos, siguen trabajando pues en la mañana, en la tarde, ¿no? Las guarderías infantiles son muy útiles, sobre todo que da tranquilidad. Ya no es un gasto para la familia, porque de no tener guardería, la familia tendría que tener una persona en su casa que vea al bebé, a la bebé, ¿no? Entonces, la guardería ha resultado no solamente económica para la familia, sino también de estar más cerca de su niño, de su niña. Estimado ingeniero, Dígame. el señor Santiago nos comenta que en su caso se da el préstamo pero con documentos que justifiquen que sea para su bienestar, no es un monto libre. Muy bien, así me parece, así tiene que ser. Así tiene que ser. Mientras más correctito, mejor, ¿no? No evitar. Yo les comentaba de este caso, de este abogado, pues, que tenía 3 esposas eh, y su mamita, a quien la cuarta parte de su sueldo se lo daba a su mamita, él no tenía nada y le quedaba un sol. Y un día hablé con él y dije, ¿qué vamos a hacer? Pues hermano, con un sol, ¿qué vamos a hacer? Se reía, ¿no? Pero tiene que ser justificado, sustentado. Así tiene que ser. Bueno, entonces hablaba el tema de la guardería y ahora quiero pasar acá al tema de los comedores. Miren, yo conozco una empresa minera. Esta es foto justamente de una sección. Es una mina que tiene 6 centros, 6 comedores. ¿Ya? Tiene bueno, perdón, 2 abajo, 2 y arriba 5. Arriba me refiero, por ejemplo, en el área de geología, ahí había un comedor. En el área de exploración había otro comedor. En el área de transportes, otro comedor. Pero la calidad era la misma. La calidad era la misma. O sea, usted comía bien en el 1 o en el 6. No había nada que hacer. Pero eso no era lo central. Lo que me llamó a mí la atención fue que había almuerzo para 3 tipos de almuerzo. O sea, había entrada, segundo, ya sea sopa, ensalada o alguna otra entrada. Tenía 3 de entrada, 3. Luego tenía almuerzo para diabéticos. Solo para diabéticos, caballeros, damas, diabéticos. Luego tenía su famoso pollo a la brasa, porque había una sección de pollo a la brasa, y había otra sección que era de pizza, ¿no? O sea que uno tenía para escoger. Podías comer lo que gustes, ¿no? Pero además, los menús eran preparados por unos bromatólogos. Es una profesión que te miden en el alimento las proteínas, calorías que debes consumir, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta empresa minera era mucho mejor que otras empresas mineras donde habían 2 almuerzos, ¿no? 2 almuerzos nomás y escoge, ¿no? Y mucho mejor que otra empresa, ¿no? Que había acordado con el trabajador pagar la mitad, ¿no? De acuerdo al convenio colectivo, era que pague la mitad. Y le habían puesto, astutamente, le habían puesto 4 soles 50. La mitad, 4 soles 50. Eso significaba que la empresa ponía 4 soles 50 por cada trabajador y el trabajador ponía 4,50, ¿no? Y resulta que con el tiempo el menú ya no era de lo mejor.
¿no? Ya no era de lo mejor. El menú, entonces con 9 soles, el concesionario tenía que preparar lo mismo, pero como los precios habían subido, él seguía con 9. Entonces, cuando fue el sindicato a decirle, bueno, vamos a ver el tema de la mitad, dice, está bien, pero nosotros tenemos como monto 4.50. Eso fue una viveza, ¿no? Entonces, de tal manera que los trabajadores ya no iban tanto al comedor, ¿no? Perdieron, no sé, por 1 sol, 2 soles por trabajador. Creo que no eran ni 300 como para ponerse a llorar. La empresa se quedó en el famoso 4.50, cuando debe haber sido el 50% del nuevo valor, que en vez de 9 podía ser 10, 11, bueno, la mitad, pues, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de, otra realidad, ¿no? Otra realidad. ¿Y en qué quedó? Que la gente ya no iba al comedor. Entonces, esas cosas hay que evitar, no son innecesarias. En el comedor también usted se sienta en una mesa ahí. Uno de los puntos que me gustaba de este comedor, casi le digo el nombre de la empresa, de este comedor, es que se sentaban técnicos, ingenieros, abogados, profesionales, todos en la misma mesa. No había comedor para técnicos, o comedor para obreros, o comedor para administrativos, no había. Ahí se reunían todos. Y generalmente eran más o menos del mismo tema, si eran técnicos, si eran ingenieros o lo que sea. ¿Y qué es lo que hablaban? De las actividades en la empresa. De eso hablaban. Usted no encontraba que conversar. También hablaba un poco de fútbol, etcétera, ¿no? Pero no. O era un lugar realmente, yo diría, de buena nutrición y también algo de trabajo. Mirá, los comedores. Muy importantes los comedores. Acá tenemos, vamos a seguir. Seguramente que ustedes cuentan con programas de asistencia médica familiar o privada, ¿no? Es conveniente que ya no es por el seguro, sino que la empresa les paga un programa donde les da atención médica a usted, a su familiar, ¿no? A sus hijos, principalmente a sus descendientes, ¿no? No es a los ascendientes, no es a los padres, sino a los descendientes, según un programa que he visto, ¿no? Entonces, en este programa tú tienes facilidad porque también te dan... ¿Qué nos vas a mandar? ¿Qué nos vas a organizar? Eso es responsabilidad de cada uno. Pero si ya está, hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Entonces, ¿y qué honra y qué nos ayuda a construir con... Y el programa de asistencia familiar, médico familiar, que incluía medicinas, bueno, también internamiento en clínicas, ¿no? Y eso era cubierto tanto por la empresa como por el trabajador. Todo dependía aproximadamente del monto y del servicio, del seguro que daba en la clínica, ¿no? El programa de asistencia médica familiar, ¿no? Otro tema son los programas de capacitación individual. Miren, si tengo que darles a ustedes una sugerencia que solamente ya la conocen, es que nuestros trabajadores deben tener líneas de carrera. Es decir, ver sus posibilidades, ¿no? Sus alternativas, de cuál podría ser su trayectoria al interior de la organización y cuáles son sus capacitaciones que puedan necesitar, ¿no? Entonces, ese documento se le entrega al hombre y él se encarga, si gusta, con fondos de la empresa o a veces con fondos de él. Todo depende cómo quiera verlo, ¿no? Y este programa de capacitación individual es muy interesante. Les comento que el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Es una entidad, como ustedes conocen, multinacional, ¿no? Ellos están en toda América, ¿no? Y tienen profesionales, expertos, especialistas en
que tiene cada uno de ellos su propio programa de capacitación. Es un programa que ya ha sido organizado para el año, salvo los meses de vacaciones, donde no tiene que trabajar. Los otros meses los puede tener ocupados en el programa de capacitación individual, ¿no? De tal manera que la capacitación es, la administran por horas, te dan tus tiempos, etc. Pero te es fácil adelantar tus conocimientos, tus competencias en estos programas. Cada uno tiene su propio programa. Cada uno. Puede ser que compare uno con otro, pero realmente cada uno entra, ya sabe qué curso le toca, qué hora, el módulo 1, el módulo 2, esas cosas, las tareas, los ejercicios. Todo está programado en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, eso también es muy relevante, muy relevante. Ahí le da crecimiento al trabajador, crecimiento profesional, ¿ya? Vamos a seguir. Bueno, también eventos deportivos, campeonatos de fulbito, fútbol, vóley, etcétera, ¿no? Esos ayuda a la integración, ¿no? De los compañeros de trabajo, ¿no? Estos eventos deportivos generalmente los organiza la empresa, el área de recursos humanos, probablemente, y se desarrollan de forma normal, ¿no? Empiezan en las mañanas, terminan en la tarde, luego cada uno a su casa, si no se van a tomar sus cervezas y regresan, ¿no? Ese es muy notorio. Generalmente al año, la mitad o 3 meses se dedican al tema de los deportes, ¿no? Generalmente entre primavera, verano, por ahí. Otra cosa son los almuerzos de camaradería, ¿no? Cumpleaños de un amigo, cumpleaños de varios amigos, cumpleaños del jefe, cumpleaños de tal señora, señorita. Ahí nos reunimos y buscamos que exista la camaradería, que existan la interrelación personal, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Miren, acá les he puesto que dice acciones a favor de la empresa, visitar clientes. Esto nos ocurrió en una empresa eléctrica, donde sabíamos que había un distrito que no pagaba. No pagaba la electricidad, no pagaba la factura, ¿no? Entonces, el personal de la empresa, en ese año éramos como 200 que trabajamos, ¿no? Nos organizamos y nos fuimos al distrito a hablar con los familiares, con los padres, algunos que estaban, ¿no? A visitarlos y a decir la importancia del servicio eléctrico, ¿no? No es igual vivir con luz o con vela. No es igual. Es hasta peligroso la vela. Además que es más costoso, les comento, ¿eh? La vela es más costosa que la luz. Bueno, producto de este servicio, porque esto sí fue un sentimiento de los trabajadores para ayudarnos, para que nos paguen también, porque si no nos pagaban, la luz tampoco no nos pagaban a nosotros. Pero todos nos reunimos y fuimos a visitar. Cada uno nos tocó visitar 10 familias, ¿no? Y así conversamos. Y también conversamos con los niños se dieron cuenta de la importancia de la luz, ¿no? Incluso luego con los niños hicimos un servicio, quien hacía un gráfico sobre el servicio de la luz. Y ese gráfico, esa pintura, ese dibujo también lo premiamos, ¿ya? Esas son acciones a favor de la empresa. Estimado ingeniero, Dígame. nos comenta la señorita Susan, tiene un comentario para nosotros, nos comenta:
En mi empresa textil implementamos e invertimos en plan de formación profesional a trabajadores administrativos y no lo valoraron mucho. Implementamos el mismo programa en puestos técnicos y operativos y la valoraron más. Mm, Ahí hay un tema que a mí me parece que es un poco injusto, ¿no? Ocurre en las organizaciones, la parte administrativa y la parte operativa o técnica o productiva, ¿no? Existe una subestimación innecesaria, no es necesaria. Para mí el señor de logística es tan importante como el señor de producción. Si el señor de logística no provee de los recursos, materiales, bienes, servicios, el otro no va a poder producir, ¿no? Y ahí existe en la empresa ocurre ese caso, ¿no? Ocurre uno que te dicen, yo soy producción, yo soy el que genero la plata, ¿no? El de marketing dice, yo soy el que vendo. El de finanzas, yo soy el que manejo las finanzas, ¿no? Ese es un lío de nunca acabar. A mí me parece que en el siguiente programa, el de administración, hay que prepararlo como para que vaya la gente y saque buenos resultados y saque sus diplomas o sus certificados, eso, ¿no? No son nada menos que los demás. Falsos. Así es. La señorita Susan nos comenta que implementó este plan de formación como un tipo de remuneración emocional para incentivar a sus trabajadores, pero más valoraron los técnicos operativos, esta remuneración emocional, que es el plan de formación, capacitaciones, a comparación de los trabajadores administrativos. Entonces, probablemente los técnicos y operativos, sí es una buena forma de remuneración emocional implementar planes de formación, de capacitación. Sí, hay que tratar de aplicarlo los dos. Ahora, todo depende como un poco del enfoque, ¿no? El administrativo tiene que darse cuenta que es tan importante como el operativo. Eso sí. ¿Qué pasaría si no estuviera el administrativo? ¿Qué pasaría? El operativo tendría que ser cosas del administrativo, ¿no? Y el administrativo tiene que darse cuenta que su labor es clave para que el operativo funcione. Ahí vale, nosotros hemos tenido esos problemas en alguna oportunidad. Nosotros hemos hablado bastante con el personal administrativo para que le ponga punche al programa de capacitación, le ponga interés, ¿ya? A veces ocurre que a veces el mismo propio administrativo no se esmera, ¿no? Entonces, si no se esmera, ¿qué va a pasar? Ya. Entonces, ¿seguimos? Seguimos. Luego que tenemos acá estas acciones que a favor de la empresa, les comento, esto lo hicimos para favorecer los objetivos de la organización, que era cobrar. También hay centros de esparcimiento, ¿no? Hay centros de esparcimiento para jugar fulbito, ping-pong, ajedrez, incluso cine, ¿no? En los centros de esparcimiento de empresas mineras, eléctricas, todo eso tienen, les comento. Todo esto tienen hasta billar, ¿no? Tienen para jugar ludo, damas. Y también tienen sus canchitas afuera, tienen sus canchitas de tenis de mesa, ¿no? Ellos suelen jugar generalmente después entre las 3 hasta las 4 y luego regresan otra vez a seguir trabajando. Todo depende de la jornada que les toque, ¿no? Si es de 8 a 2, o perdón, de 8 a 4, de 4 a 12 y de 12 a 8, ¿no? Depende de la jornada. Ellos arman su equipito, están trabajando, ¿eh? Entonces, bueno, pues que nosotros tengamos esto. Aparentemente hay una inversión ahí que ustedes ven, ¿no? Pero no es una inversión significativa, ¿no? Un cine no es
bueno, el fulbito, la mesa de té, de ping-pong, no es muy caro, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, en algunas organizaciones, acá ustedes pueden ver que ya los trabajadores estaban cansados de capacitaciones que habían los fines de semana, ¿ya? Los fines de semana venían de Lima a la compañía minera y les traían un modelo y había que trabajar todo el sábado, ¿no? Y hasta la noche estaban ahí. Entonces, lo que pidieron los trabajadores fue matizar, que unas clases, la mayoría sea técnicas, ¿no? De gestión, etcétera, y otras que vengan gente que los distraiga, ¿no? ¿Como quién? Como Melcochita, pues, como Barraza, también cantantes como Eva Young, han llevado a una señora que fue ministra de Educación, una morena, también ha ido ella a esta empresa minera, ¿no? Y en verdad que estos cómicos no era el show, no era durante el show, sino también era cuando almorzaban, cuando estaban jugando fulbito. Eran unas personas bastante agradables, ¿no? Luego también, ¿no? Se hizo concurso de chef, ¿no? Hay gente que se hicieron por comida serrana, porque son sierra. También hubo comida internacional, etcétera, ¿no? Y sacaron a su chef y ganaron, hicieron sus diplomas, todo, ¿no? Es decir, hacer algo distinto que el trabajo, ¿ya? Así ha pasado. Susana Vaca se llama la señora que fue ministra de Educación. Ella también fue una artistaza, pues, Susana Vaca, ¿no? Bueno, muy bien. Y también teníamos en las noches programas de las músicas de los 70, de los 80, de los 90, que eran pues de mi generación, pues la de ustedes será pues la de 2010, 2020, pues, ¿no? Pero en esa época, un disc jockey de la zona, que era un señor muy conocido, ponía en las noches música ahí en el Coliseo cerradito, ponía música, ¿no? Y todos íbamos ahí pues a sentirnos bien, cómodos, ¿no? Y hubo un señor que es aficionado de los Beatles y tenía los long plays en disco, ¿no? En disco de carbón, no sé si ustedes habrán conocido, ustedes que son jóvenes, en carbón y los tocaba con aguja. Un señor que era admirador de los Beatles y tenía todo de los Beatles, ¿no? También, entonces la noche se ponía más simpática. Ya se imagina usted en una empresa minera o en una empresa de construcción de carreteras, ¿no? Ahí también era preferible. Esa idea la llevamos también a la empresa de construcción, ¿ya? Otro que también es muy valioso son los famosos círculos de lectura, ¿ya? Los círculos de lectura no quiere decir que todos van a leer la misma lectura, ¿no? Si no se ponen de acuerdo para leer, por ejemplo, temas de novelas, temas técnicos, temas de lo que esté de gracia, ¿no? Y luego cada grupo, ¿no? Se juntan y comienzan a conversar, comentan el libro que están leyendo y la pasan bastante bien, ¿no? Esos son los famosos círculos de lectura. También ahora mismo nosotros lo hacemos generalmente en algunas organizaciones. Es siempre bueno tener sus círculos de lectura, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, la ley,
37, la 30.609, ¿no? Hay que leerla, pues, no nos queda más. Y hay que comentarla, ley, reglamento, guía, ¿no? Entonces ahí tienes ya para conversar, ¿no? Muy bien, creo que... Bueno. Ahora, esto es el programa de remuneración emotiva, ¿no? Pero a pesar de que no hay una transferencia dineraria de la empresa a un trabajador, sí hay algunos costos pues, que se generan, hay unos beneficios que se generan, ¿no? Entonces siempre es bueno medir la rentabilidad. Como todo proyecto, vale medir la rentabilidad de un programa, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, en el ingreso de nuevo personal, ¿no? ¿Cuál es el beneficio, no? La relación beneficio-costo quiere decir que beneficio va arriba, costo va abajo, y lo multiplican por 100 si gustan. O pueden dividirla nada más y les va a salir una unidad o 1.8 o 2.5, le sale. No es necesario que sea por 100. Acá le he puesto porque la fórmula lo dice, pero basta que sea una división y ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nuevo ingreso de personal, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué se requiere hacer ingresar a un nuevo personal, ¿no? Para evitar reducir los niveles de producción, ¿no? Los niveles de producción tienen un costo, y si nosotros evitamos que ese costo ocurra, entonces estamos generando un ahorro, y ese ahorro es un beneficio. ¿Y cuánto cuesta cada trabajador que se ausente de la empresa, ¿no? 1.5 sueldos mensuales. Quiere decir que una persona que se va y hasta que regrese viene el otro, aproximadamente va a costarle a la organización 1.5 sueldos aproximadamente, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nuevo trabajador no siempre agarra pues el nivel de 100%, va subiendo esas cosas, ¿no? Pero, ya, disculpen. La gente cuando entra a trabajar al puesto recién se adecua hasta que empieza a llegar a niveles que tenía el trabajador anterior, entonces eso le cuesta, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende el puesto, pues, ¿no? Depende del puesto. Entonces, si ustedes quieren saber la rentabilidad de esto, dividen beneficios, ¿no? Que también hay que calcularlo, la reducción de producción, dividirlo entre los costos, ¿no? Y ahí tienen una rentabilidad que generalmente sale alta, les comento, ¿eh? Sale alta. Muy bien, la rentabilidad de las remuneraciones emocionales, ¿ya? Me parece que con esto se da. Quisiera conocer más bien de ustedes qué ejemplos nos pueden dar en cuanto a remuneraciones emocionales. Muy bien, ingeniero. Sí. Dígame. Aquí tenemos consultas, preguntas y aportaciones de los participantes Muy en bien. este medio y en los otros medios que hemos podido tener. Aquí el señor Andy nos comenta, antes de la pandemia, el teletrabajo fue una remuneración emocional muy deseada por muchas personas. Muchos trabajadores mencionan que hoy existe más estrés y carga laboral el de trabajar desde casa que en antes. ¿Sigue siendo el teletrabajo un tipo de remuneración emocional? Ya no, pues. Sí. Antes, cuando no había pandemia, el teletrabajo, llamemos, era una virtud en materia de remuneración emocional. Ahora no es tanto porque también se tiene problemas en la casa, ¿no? Y además que se ha administrado con estrés y con estos formatos de seguimiento que le hacen al trabajador, que de los que yo conozco no todos están muy contentos, ¿no? Tienen que llenar su formatito y alcanzar su información,
y luego les devuelven por la calidad de la información. Sí, yo pienso que ahora el teletrabajo no es tanto, pero sí fue una oportunidad. Ahora con la pandemia no tanto, porque la familia ya no tiene problemas de trabajo, sino también problemas de salud, ¿no? Se complica. Cierto, como dice el señor Andy. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Tenemos otra segunda pregunta. La señorita Claudia nos comenta, primero es recomendable mejorar el clima laboral y luego implementar la remuneración emocional, ¿o es viceversa? Yo creo que el base es el clima, ¿ya? Porque el clima tiene más elementos, ¿ya? El clima laboral, mira, te mide la relación que hay entre el líder de la organización y su personal. Mide la relación que hay entre grupos, que hay entre gerencias o entre áreas. Te mide el compromiso, te mide la motivación, te mide el bienestar o la satisfacción que tiene el trabajador con su remuneración. Tiene como 14, 15 puntos claves que medir. A mí me parece el mejor indicador es el clima laboral. Lo que pasa es que la remuneración emocional ayuda a mejorar el clima laboral, eso sí. ¿Ya? Ayuda, pero no podríamos poner o esto o esto. Yo creo que la preocupación central es el clima laboral. Y para corregir, para mejorar, dentro de un programa de acción de mejora del clima laboral, uno de ellos puede ser la remuneración emocional. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Tenemos Sí, una tercera pregunta. En diversas organizaciones hay personas que sienten que han llegado a su techo sí. o que su trabajo ya es rutinario. ¿Los retos profesionales pueden ser una alternativa de remuneración emocional? Sí, claro, debiera existir. Mira, no hay peor cosa que un trabajador perciba que ya no tiene techo. Sinceramente, yo tengo un caso de una empresa minera que los gerentes, los subgerentes, se retiraron. Se retiraron como 30 subgerentes en un solo año. ¿Por qué? Porque los gerentes eran personal de confianza de la empresa, ¿no? Personal de confianza de la empresa. O sea, que ellos no tenían futuro en la empresa, ¿no? Y se retiraron para venirse primero a descansar acá a Lima y luego se volvieron a ubicar porque no había carrera, línea de carrera, ¿no? O sea, para sacar, ellos no tenían a quién reemplazar. Entonces se fueron de la empresa minera. Una pena, pero se fueron. Sí, es así. Muy bien. Tenemos una última pregunta de la Sí. señorita Jenny, que nos comenta, ¿qué tipos de motivación interna se puede fomentar al trabajador para ser más productivo? Motivación. Mira, el jefe o su compañero de trabajo o jefe inmediato, él es la persona clave. Tiene que haber ahí no solamente una buena relación, sino por ejemplo, el jefe puede ser su mentor, puede ser su coach, puede ser su compañero. Si tú eres jefe, dependes del trabajo de los que dependen de ti, ¿no? Entonces, si ellos hacen buen trabajo, es muy probable que tu área sea bien reconocida, ¿no? Yo creo que ahí hay para mí, clave es el, diría yo, las competencias motivadoras que tenga su jefe inmediato o sus compañeros cercanos al señor en cuestión. Bien, acá en el chat del Zoom, el señor Sí, Jorge Ruiz nos hace una pregunta. ¿Cómo se podría medir la rentabilidad en un gobierno regional o local? Me imagino que se referirá a la remuneración emocional en un gobierno regional o local. muy bien. Los organismos públicos como los gobiernos regionales, ministerios,
no es su principal preocupación la remuneración emocional. Sí lo tienen, ¿no? Pero no es su principal preocupación, está en sus remuneraciones fijas, que son las que hay que subirlas, ¿no? Mejorarlas. Entonces, en una entidad pública se hace un poquito más difícil, ¿no? Esto se hace en organizaciones donde existen los recursos para financiar las remuneraciones emocionales. Muy bien, ingeniero. De verdad queremos agradecer vuestra participación, ingeniero, en este webinar de la remuneración emocional. Hemos tenido varias consultas. Ahora mismo el agradecimiento del señor José Clemente, la señorita Beatriz Vargas, señor Santiago, señorita Roxana, por vuestra exposición, ingeniero, y vuestros conocimientos que nos has impartido. Bien. Con todo gusto, con todo gusto. Muy bien. Queremos dar por finalizado dicho webinar. A las personas que se encuentran presentes en el webinar, queremos comentarle que van a poder ver este video en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y pueden seguirnos en Facebook como ROI Gestión de la Capacitación. Somos una empresa de consultoría y capacitación en gestión del talento humano, gestión estratégica y organizacional. Bien. Queremos comentarle también que vamos a tener diversos webinars a lo largo de las próximas semanas. Ya les iremos avisando con anticipación la fecha y la temática. Queremos agradecer nuevamente vuestra participación. Damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias, ingeniero Roger Ruiz. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Un abrazo.